Buenos días, mi nombre es Natalia Ávila, yo soy fellow de nefrología en compañía del docente John Frey Nieto Ríos, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy voy a presentar modalidades en terapia de reemplazo renal en unidad de cuidados intensivos. En contenido de la charla lo vamos a llevar a cabo primero con la historia, voy a hablar de algunos circuitos, de las indicaciones y vamos a finalizar hablando de las modalidades de terapia continua, de terapia híbrida y de diálisis peritoneal en unidad de cuidados intensivos. La historia es desde 1980, donde las enfermedades subyacentes de la enfermedad renal aguda en ese entonces y la principal fue sepsis grave, pero fue hasta 1990 donde ese patrón epidemiológico y el compromiso de otros órganos se hizo mucho más evidente. A partir de 1990, los casos de lesión renal aguda aislada, que eran puramente nefrológica, disminuyeron gracias a la detección del diagnóstico temprano y a diferentes intervenciones. El número de pacientes en unidad de cuidados intensivos pues, aumentó significativamente y esos pacientes que sufrían accidentes fueron llevados a cirugías mucho más extensas y por lo tanto tuvieron una mayor supervivencia. Y adicionalmente, en la UCI, pues los pacientes tuvieron una estadía más prolongada con posibilidad de mejores resultados. Pero fue realmente desde 1960 donde se empezó a hablar de terapia de reemplazo renal continua y donde ya se tenía la idea. Sin embargo, en 1960 no había disponibilidad de máquinas ni tampoco de suministros. Entonces fue hasta 1977 donde en Alemania y en Italia se hizo la primera hemodiálisis, hemofiltración venoarteriosa continua. Esta se dio después de que un catéter vascular se colocara accidentalmente en la arteria femoral y surgió de la idea de utilizar la diferencia de presión arteriovenosa sistémica en un circuito extracorpóreo, como lo vemos acá, generando pues un ultrafiltrado para proporcionar un método eficaz para la eliminación tanto de líquido como de solutos. En este circuito que vemos acá se podría agregar heparina antes del circuito y se podía hacer una sustitución de líquidos posterior al circuito. En esta imagen vemos el primer paciente que recibe una terapia de reemplazo renal continua con un circuito venoarterioso. Las ventajas que proporcionó este circuito era que tenía una estabilidad hemodinámica sobre la hemodiálisis convencional, era un método sencillo como lo vemos acá y no necesitaba bomba de sangre porque dependía de la presión arterial sistémica. Pero también tenía unas desventajas o unas limitaciones, baja eficiencia en comparación a la hemodiálisis, complicaciones asociadas al acceso arterial, ya sea pues trombosis o entre otros, dependencia de la presión arterial para bombear sangre a este circuito y una necesidad de supervisión por parte del personal. Posteriormente, en 1979, se hizo la primera hemofiltración venovenosa continua después de que un paciente presentara lesión renal aguda después de una cirugía cardíaca. Ya en 1983 se empezaron a hacer diferentes sistemas para balance de fluidos y como lo vemos acá en 1986, pues hubo una mayor tecnología y se realizó la primera terapia de reemplazo renal continuo, una hemofiltración venoarteriosa continua y esta fue la máquina que se adecuó. Esto fue realizado en Italia, donde ya tenía un monitoreo de presión, una bomba de sangre, la colocación de la heparina, bomba de reinfusión, entre otros. Después de eso, en 1990 se creó pues la primera generación de máquinas de terapia de reemplazo renal continua con las diferentes modalidades que más adelante las vamos a ver y en 1995 se dio a conocer la segunda generación de terapia de reemplazo renal continua ya con diferentes estudios que estaban adecuados a la dosis y pues a la adecuación de la terapia.
A partir del 2002 se empezaron a dar cuenta que estos pacientes ya la mortalidad no solamente se daba por una lesión renal aguda, sino que había compromisos de diferentes órganos. Entonces, a partir del 2005, 2000, 2017, se creó un concepto llamado MOST. Este concepto llamado MOS es la terapia de apoyo multiorgánico, en el cual se pues, desarrolla la terapia de reemplazo renal continua, el SCUF para pacientes con falla cardíaca y el soporte ya extracorpóreo pulmonar y el soporte hepático. Entonces, al día de hoy, esto es los diferentes soportes que tenemos. Bueno. ¿Cuáles son los componentes de la terapia de reemplazo renal continuo? Y me parece importante saberlos para poder entender más adelante las modalidades. Esta máquina pues contiene una pantalla, un monitor y tiene diferentes sensores de presión. Tiene también indicadores sonoros y luminosos de alarma y esos sensores de presión pues van a estar distribuidos a lo largo de cuando pasa el flujo sanguíneo. Entonces hay sensor de presión de la bomba de predializado, de postdializado, hay sensor de presión de efluentes o ultrafiltrado y pues están las diferentes bombas. La primera bomba, que es la bomba de sangre, la prebomba y pues ya las diferentes bombas tanto del dializado como del sistema de control de fluidos. Está el filtro y también tenemos otras componentes como lo son pues el detector de burbujas, entre otros. Importante conocer, los tubos se diferencian por medio de colores, entonces aquí tenemos el tubo, que es el tubo rojo y o la línea sanguínea, que antes se conocía como el acceso arterial, que es por aquí por donde entra. La línea azul quiere decir pues el flujo de sangre que entra al paciente nuevamente y anteriormente se conocía como la línea venosa. La línea amarilla, que es la que sale del filtro, es la línea del efluente o ultrafiltrado y la línea verde es la línea del dializado. Está la línea también gris, que pues es la línea de reemplazo y la línea naranja, que pues es la línea presangre. Bueno. Hay estos tres componentes que me parece pues, lo más importante mencionarlos. Entonces tenemos que para la terapia de reemplazo renal continua se necesita un acceso pues, venoso con un catéter bilumen. Ese catéter bilumen pues va a tener la línea por donde sale la sangre hacia una bomba de sangre. Posteriormente vamos a tener una línea donde ingresa un líquido de reemplazo, ya sea prefiltro o de manera postfiltro. Y en el filtro tenemos dos líneas, la línea del efluente o la del ultrafiltrado, que es la amarilla, como lo dijimos anteriormente, y la línea verde, que es la línea del dializado. En cuanto a los circuitos, entonces es importante saber que hoy en día la terapia venoarteriosa, que fue la primera que se utilizó, y como lo vimos, pues tenía muchas ventajas, sin embargo, eso provocaba mucha trombosis arterial. Entonces, hoy en día utilizamos los circuitos venovenosos continuos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una terapia de reemplazo renal tipo hemodiálisis y filtración arteriovenosa continua. Como vemos aquí en este ejemplo, la sangre sale del paciente, pero en ningún momento lo hace por medio de una bomba, porque esto lo hace por medio de la presión arterial. Ingresa al filtro, tenemos la entrada de diálisis y del dializador y la línea amarilla que es el hemofiltrado. Posteriormente tenemos un reemplazo de fluido que, como lo dijimos anteriormente, puede ser prefiltro o puede ser postfiltro. Y lo mismo ocurre en un tipo de terapia de hemofiltración arteriovenosa continua. La sangre sale del paciente, no se tiene ningún tipo de bomba que impulse la sangre, pasa por el filtro y se tiene su reemplazo del líquido de manera postfiltro. Y como lo vemos aquí arriba, que son las terapias que utilizamos actualmente, que son las terapias venovenosas. Está la hemodiálisis con filtración venovenosa continua, que ya más adelante les voy a explicar. Entonces, sale la sangre del paciente, esta sangre pues pasa por medio de una bomba sanguínea y hace exactamente pues el mismo recorrido por medio del filtro y luego ingresa nuevamente al paciente. Y de la misma manera lo hace con la hemofiltración venovenosa continua, solo que esta no tiene pues, fluido de diálisis.
Entonces, estos son los circuitos venovenosos que nosotros vamos a estar en contacto porque los venoarteriosos no son los utilizados. Recordar entonces que se tiene la colocación del catéter venoso y se puede iniciar la anticoagulación de esta forma. Tenemos que hay una parte que se puede, pues una línea donde se puede sustituir el fluido, que puede ser predilución o postdilución, que es lo mismo que es prefiltro o postfiltro, una bomba de sangre que impulsa la sangre, el hemofiltro o el filtro, y tenemos la línea ya sea del dializado y del efluente. Y las diferentes presiones. Aquí lo que ocurre es que ingresa la sangre, pues por el acceso vascular. Todo esto va a ser el flujo sanguíneo, entonces va a haber una presión de entrada mientras pasa por la línea del segmento arterial y posteriormente vemos que cuando ingresa por medio de esa bomba de sangre, pues va a aumentar esa presión que vemos acá y posteriormente ese flujo sanguíneo va a ir disminuyendo un poco por medio del dispositivo, cuando pasa por el dispositivo de purificación, por la línea del segmento venoso y por el acceso vascular. Entonces, tenemos una presión de entrada, que es un sistema protector y es una presión inferior a la atmosférica, una presión prefiltro, que sería esta, que alerta posible coagulación u oclusión y permite monitorizar la presión transmembrana, una presión de salida, que sería la postfiltro, y esa se calcula por medio de la presión transmembrana y caída de presión a lo largo del dispositivo de purificación. Entonces, ya conociendo la historia y conociendo los circuitos, la terapia de reemplazo renal continua se define como cualquier terapia de purificación de sangre extracorpórea que tiene como objetivo sustituir la función renal durante un periodo de tiempo prolongado. Esta terapia de reemplazo renal continua asegura mejor estabilidad hemodinámica, menores cambios de solutos transcelulares y mejor tolerancia a la eliminación de líquidos que la hemodiálisis intermitente. Y como ya lo dijimos, se realiza por medio de un catéter bilumen. La sangre es impulsada por la bomba a través de un filtro y esto pasa a través de un circuito extracorpóreo que se origina en una vena y regresa a la misma vena. Indicaciones de terapia de reemplazo renal continuo, como lo sabemos, la sobrecarga de líquidos, la acidosis metabólica, las anormalidades electrolíticas, ya sea hipercalemia refractaria de tratamiento, con cambios electrocardiográficos, entre otros hiponatremia, hiperfosfatemia, la uremia, síntomas con cefalopatía, pericarditis o una lesión renal aguda que persiste o que es progresiva. Desde 1992 se ha establecido pues unas metas terapéuticas: remoción de soluto, remoción de fluido, remoción de soluto fluido o detoxificación sanguínea. Y como vemos aquí, depende de la condición clínica del paciente, si está en un estado catabólico o no catabólico, si está estable o inestable. Y desde 1992 se ha establecido que estos pacientes que están inestables, pero que necesitan ya sea remoción de soluto, remoción de fluido, remoción de ambos o detoxificación, lo ideal sería utilizar terapias de reemplazo renal continuo, como lo vemos acá. Pero esto ha sido un tema muy controvertido en la UCI y este es un estudio del año 2006 que fue un estudio aleatorizado multicéntrico prospectivo que se llevó a cabo desde 1999 hasta el 2003. Fueron analizados 360 pacientes que fueron aleatorizados para valorar la supervivencia a 60 días, como lo vemos acá. Estos pacientes estaban en unidad de cuidados intensivos y tenían una lesión renal aguda. Se comparó dos terapias: la terapia de reemplazo renal continuo, que ya más adelante vamos a ver qué significa la hemodiafiltración venosa continua, y comparó la hemodiálisis intermitente. En cuanto a la supervivencia, no hubo diferencias estadísticamente significativas, y en cuanto a otros desenlaces que eran hipotensión, sangrado, trombocitopenia, hipoglicemia, hipofosfatemia, arritmia, infección del catéter, no hubo tampoco diferencias estadísticamente significativas. Este tema ha sido bastante controvertido en cuanto al uso de hemodiálisis intermitente y la terapia de reemplazo renal continuo. Antes de empezar, hay unos factores para considerar en el inicio de la terapia de reemplazo renal continuo. Primero, se debe evaluar
la trayectoria y la severidad de la enfermedad. Se debe valorar la severidad de la lesión renal aguda, evaluar los niveles de BUN y creatinina, los desórdenes electrolíticos y ácido base. Se evalúa la sobrecarga de líquidos, el gasto urinario del paciente, la presencia de disfunción de otros órganos. Otro ítem a tener en cuenta sí, pues es la necesidad de este procedimiento. Se debe pensar en cuál es la probabilidad de recuperación de la función renal si yo no aplico esa terapia de reemplazo renal continua y cuál es la probabilidad de que esa lesión renal aguda sea reversible pensando en el tratamiento que yo voy a dar de terapia de reemplazo renal. Se debe mirar la naturaleza y el tiempo del insulto renal, mirar cuáles son las comorbilidades de los pacientes, la presencia de oliguria y si el paciente está con soporte vasopresor o requerimientos ventilatorios. Se debe valorar los riesgos asociados al procedimiento, las complicaciones del acceso vascular, como ya los dijimos, puede ser hemorragia, trombosis, bacteremia, complicaciones de la terapia de reemplazo renal continuo, se puede presentar hipotensión durante la diálisis, también se puede dar hipersensibilidad al circuito extracorpóreo y también se debe mirar la prolongación de la lesión renal aguda. Se deben valorar varios aspectos importantes. La probabilidad de la supervivencia del paciente en unidad de cuidados intensivos y la calidad de vida de ese paciente posterior a la terapia de reemplazo renal y de acuerdo a sus comorbilidades. Y otras consideraciones a tener en cuenta antes del inicio de terapia de reemplazo renal son los deseos del paciente y de la familia, los costos de salud y la disponibilidad de máquinas y de apoyo de enfermería que se tiene en cada institución. Ya para empezar a hablar de las diferentes modalidades, tenemos que de la terapia de reemplazo renal no se ha demostrado que ninguna modalidad específica proporcione mejores resultados. La elección de cada modalidad pues, va a depender de cada institución y de la disponibilidad y experiencia del médico. Y en algunos entornos la técnica depende del grado en que se deben eliminar los solutos y el líquido. Consideraciones a tener en cuenta para la terapia de reemplazo renal continua, la modalidad. Tenemos hemodiálisis intermitente, de reemplazo renal continuo y diálisis peritoneal. Y de acuerdo a eso, pues se debe tener en cuenta cuáles son las aplicaciones, si debe ser diaria, terapia híbrida, entre otros. Para contextualizarnos, entonces, las modalidades de terapia de reemplazo renal continua se dividen en tres específicamente. La terapia intermitente, que es la hemodiálisis convencional o la ultrafiltración aislada. La terapia de reemplazo renal continua, que va a ser la hemofiltración venovenosa continua, hemodiafiltración venovenosa continua y la hemodiálisis venovenosa continua. También está el SCUF, que es la ultrafiltración continua lenta, en sus siglas en inglés, y la terapia híbrida, que es el SLED, que es la mal llamada diálisis diaria de baja eficiencia, y el SLED-F, que es la diálisis de baja eficiencia con filtración. Recordando los principios físicos de la charla pasada, tenemos estos 4 tipos de mecanismos de transporte de solutos. El primero es el de convección, donde tenemos un paso de solutos a través de una membrana por medio de un gradiente de presión transmembrana. Difusión es el paso de solutos por medio de una membrana gracias a un gradiente de mayor concentración a menor concentración. Y la ultrafiltración es un paso de agua a través de una membrana también por medio de una presión transmembrana. Absorción y hemoperfusión, como lo habíamos hablado, son las proteínas grandes que se unen a la membrana, como lo son las citoquinas. Teniendo en cuenta estos mecanismos de transporte de solutos y agua, vamos a hablar de las diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal continuo. Hemodiálisis y hemofiltración. Hemodiálisis, como recordamos, se hace por medio de un mecanismo de difusión. La sangre entra por un filtro y por medio de un gradiente de concentración de mayor a menor concentración pasan estas sustancias por medio de la membrana. Se tiene un fluido de diálisis y de dializado. Y por otra parte, la hemofiltración
como le dijimos también anteriormente, se necesita un líquido de reemplazo, ya sea postfiltro o prefiltro, y se va a hacer por medio de convección, donde los solutos pasan a través de la membrana por medio de una presión transmembrana. Estos son los diferentes tratamientos extracorpóreos que se pueden clasificar según la frecuencia de la sesión y duración. El SCUF, como lo vemos acá, es la ultrafiltración lenta y continua. Esta terapia es basada en la eliminación lenta solo de agua del plasma. Se realiza para el manejo de pacientes con patología y sobrecarga de líquida refractaria. Puede ser con o sin disfunción renal, pero su objetivo principal es lograr una corrección segura y eficaz de la sobrecarga de líquidos. No es adecuado para el aclaramiento de solutos. La hemofiltración venovenosa continua es una forma de hemofiltración continua y el mecanismo de transporte de solutos transmembrana, como ya lo dijimos, es la convección. El ultrafiltrado se reemplaza parcial o completamente con el reemplazo apropiado de fluidos para lograr que se depuren los solutos y el control del volumen. El líquido, como lo dijimos, se puede reemplazar de forma prefiltro o postfiltro. La hemodiálisis venovenosa continua es una forma de hemodiálisis continua y se caracteriza por tener un flujo lento de dializado en contracorriente o con corriente y hace el compartimiento del dializado y es el principal mecanismo de transporte de solutos transmembrana, pues va a ser la difusión. La hemodiafiltración venovenosa continua, como lo vemos acá, va a combinar los dos mecanismos de transporte, la difusión y la convección. El ultrafiltrado se reemplaza parcial o completamente por el líquido de reemplazo antes o después de la infusión y el dializado en contracorriente o con corriente fluye hacia el compartimiento del dializado. La depuración de soluto, como lo dijimos, pues se va a obtener por medio de, ya sea de, pues por medio de difusión y convección, y se van a eliminar los solutos de peso molecular pequeño y grande. A continuación vamos a hablar de cada una de ellas puntualmente. La hemofiltración venovenosa continua, como lo dijimos, utiliza presión hidrostática para inducir la filtración de agua plasmática a través de la membrana del hemofiltro y los solutos se van a eliminar completamente por convección. No utiliza líquido dializante y la tasa de flujo ultrafiltrada es alta, aproximadamente 25 mililitros kilogramo hora. No hay cambios en las concentraciones plasmáticas de estos polutos por hemofiltración. Sin embargo, la administración del líquido de sustitución reduce por dilución las concentraciones de plasmáticas de estos solutos, como son la urea y la creatinina, que no están presentes en el líquido de sustitución. Entonces, esta eliminación de urea también se puede incrementar administrando el líquido de reemplazo antes del hemofiltro. Hemodiálisis venovenosa continua. Elimina principalmente el soluto por difusión, si va a utilizar líquido dializado. La tasa de ultrafiltración es generalmente de 2 a 8 mililitros minuto y el flujo del dializado es de 20 a 25 mililitros kilogramo hora. Como lo vemos acá, entonces va a estar el flujo de sangre y el flujo del dializado que lo va a hacer por medio de un mecanismo de contracorriente, como vemos las flechas. El flujo de sanguíneo va hacia la derecha y el flujo del dializado va hacia la izquierda. Eso es lo que se llama mecanismo de contracorriente. El líquido dializado entonces se hace correr en contracorriente a la dirección del flujo sanguíneo y eso lo hace a una velocidad de 1 a 2 litros hora. Y en este tipo de modalidad de hemodiálisis venovenosa continua, la ultrafiltración se va a limitar a la velocidad a la que se desea la eliminación neta del líquido y no se requiere reposición del líquido por vía intravenosa. Hemofiltración venovenosa continua. Entonces, como la palabra lo dice, combina difusión, diálisis y filtración convección. Requiere infusiones de líquido de reemplazo y líquido de diálisis e igual la cantidad de líquido de reemplazo se administra determinada pues, por el volumen neto de eliminación que se desea y el volumen de ultrafiltración puede ser variable y se determina o se debe administrar el líquido de reemplazo pues ya para mantener la volemia de estos pacientes. Este es el resumen de las terapias de reemplazo renal continua. Como lo vemos, la hemofiltración lo hace por medio de convección, sí tiene fluido de reemplazo y las tres modalidades, ya sea hemofiltración, hemodiálisis y hemodiafiltración, tienen un flujo sanguíneo de 50 a 300 mililitros minuto.
El flujo de ultrafiltrado para hemofiltración y para hemodiafiltración va a ser de 500 a 4000 mililitros hora, mientras que la hemodiálisis va a ser de 0 a 350. Y el flujo del dializado para la hemofiltración venovenosa continua va a ser de 0, en la hemodiálisis va a ser de 500 a 4000 y de hemodiafiltración de 500 a 4000. Como ya lo hemos dicho, la hemodiálisis lo hace por medio de difusión y la hemodiafiltración combina las dos terapias. Ultrafiltración continua lenta. Se usa para tratar la sobrecarga de líquido aislada. No es útil en pacientes urémicos o que tienen trastornos electrolíticos porque la eliminación de estos solutos es mínima y puede eliminar de forma segura hasta 8 litros de líquido por día. No utilizar ni líquido reemplazo ni líquido dializado. Comparándolo con las otras terapias, como lo vimos anteriormente, el SCUF pues, va a usar el mecanismo de transporte por medio de convección. El flujo de sangre va a ser de 100 a 200 mililitros minuto y pues no va a tener ni flujo de dializado ni flujo de sustitución. La ultrafiltración puede ser más o menos de 2 a 8 mililitros minuto y igual el flujo del efluente, que ultrafiltración también va a ser de 2 a 8 mililitros minuto. Este es un estudio en el cual compara dos terapias que son la hemodiálisis venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua en pacientes con lesión renal aguda. Esto es un estudio del 2018 donde pues observaron 18 pacientes en los cuales recibían las dos terapias, hemodiafiltración y hemodiálisis venovenosa continua, pero lo hacían con un periodo washout de 24 horas. Aquí lo que se vio es que se observaron durante 20 sesiones de diálisis y a pesar de que en la hemodiafiltración se utilizó una dosis mayor, aproximadamente de 36, más o menos 4 mililitros kilogramo hora, los aclaramientos y plasmáticos de urea, creatinina, beta-2 microglobulina no difirieron excepto para la urea a las 12 horas y la pérdida de proteínas, la producción de aniones superóxidos, citoquinas y variaciones de los factores de crecimiento también fueron comparables. Entonces no hubo diferencias en este estudio. A continuación vamos a ver las modalidades de terapia de reemplazo renal, que son las terapias híbridas. Esta terapia híbrida se llama diálisis sostenida de baja eficiencia, SLED o SLED, pero también recibe otros nombres como son la diafiltración sostenida de baja eficiencia, que puede ser diaria, diálisis diaria prolongada, diálisis continua lenta, diálisis lenta de hemofiltración venovenosa acelerada o hemodiafiltración venovenosa acelerada. Aquí tenemos este esquema, como lo vemos aquí, de terapia de reemplazo renal continuo, las diferentes modalidades de hemodiálisis intermitentes y de terapia de reemplazo renal intermitente prolongada, que es el mismo SLED, pero que aquí lo nombran con otro nombre por lo que hemos dicho. Vemos aquí la eficiencia, baja eficiencia, ejemplos de baja eficiencia y de alta eficiencia. Decimos que es mal llamada de baja eficiencia porque esto no es inherente a las terapias. Y como lo hemos revisado en las charlas pasadas de principios físicos, está el coeficiente de membrana que lo hemos revisado, que depende ya de un área de superficie y no, pues depende de la terapia. Entonces es la mal llamada SLED, pero podríamos llamarla la terapia de reemplazo intermitente prolongada, que ya puede ser por filtración extendida, diálisis extendida o diafiltración extendida. ¿En qué consiste el SLED? Es un tratamiento híbrido que va a proporcionar terapia de reemplazo renal durante un periodo de tiempo prolongado de aproximadamente 6 a 18 horas, pero sigue siendo intermitente y al menos debe hacerse 3 veces por semana. Incluye terapias convectivas, difusivas, según el método de eliminación de solutos. Aquí podemos ver en esta tabla, que es un estudio del 2005, los cambios de soluto pre y post tratamiento de la terapia de reemplazo intermitente prolongada. Vemos que tanto la urea, la creatinina, las diferentes cloro, fosfato, entre otros, tuvieron una disminución post tratamiento, una disminución sérica. Y además de eso, los cambios hemodinámicos que se presentaron pretratamiento y posttratamiento no fueron muy variables en cuanto a la frecuencia cardíaca, presión arterial media, presión venosa central, en cuanto a la dosis de noradrenalina y temperatura.
¿Cuáles son las indicaciones de esta terapia de reemplazo renal intermitente prolongada? Y es útil si el paciente requiere múltiples procedimientos que interrumpirían la terapia de reemplazo renal continua, y en algunas instituciones las pueden utilizar como terapia puente de hemodiálisis de los pacientes que pasan de terapia de reemplazo renal continua a hemodiálisis intermitente a medida que mejora la estabilidad hemodinámica. También pues esta va a permitir una mayor movilización y rehabilitación de los pacientes debido al tiempo programado sin diálisis, y también se cree que pues sirve para los pacientes que tienen lesión cerebral aguda, otras causas de aumento de la presión intracraneal, que tienen lesión renal aguda, porque estos pacientes que se les hace hemodiálisis intermitente pueden, por la velocidad rápida de eliminación de solutos, pueden generar mayor edema cerebral. Entonces, por eso que es útil en esta condición clínica, porque es una terapia de reemplazo renal intermitente, pero que es extendida. Aquí tenemos las diferentes modalidades de la terapia de reemplazo renal intermitente prolongada. Vemos que se puede ser las horas al día de 7.5 horas, 12 horas, 8 horas, entre otros. Las diferencias del flujo o del flujo sanguíneo, que más o menos son 200, 300 mililitros minuto. El flujo del dializado, 300, 200 mililitros minuto. Y tenemos cuáles son las diferencias entre terapia de reemplazo renal continua y la terapia de reemplazo renal intermitente prolongada o SLED. Vemos que no hay diferencias como en cuanto a disminución de la creatinina, pero hay muy pocas diferencias solamente por el tiempo de eliminación de solutos. Tener en cuenta también el costo de estas terapias, el costo del SLED y de la terapia de reemplazo renal continuo con anticoagulación con citrato y heparina. Aquí podemos ver que el costo por día es mucho menor en la terapia SLED, y en el costo total semanal comparado a la terapia de reemplazo renal continuo con citrato y heparina también es mucho menor. Diferencias entonces en lo que hemos revisado de la hemodiálisis intermitente, de la terapia de reemplazo renal continua y de la terapia SLED. El aclaramiento de la hemodiálisis intermitente va a ser por difusión. El aclaramiento de la terapia de reemplazo renal continua, ya lo dijimos, puede ser por difusión, convección o ambas, y igual ocurre para el SLED. El tipo de máquina que se utiliza para la hemodiálisis intermitente es una máquina estándar de hemodiálisis intermitente. Para la terapia de reemplazo renal continua fue la que les mostré al inicio, que es la máquina pues ya estándar para esto. Y la terapia SLED se puede hacer tanto con una hemodiálisis intermitente como una máquina de terapia de reemplazo renal continuo. Entonces tiene esa facilidad. Ya hablamos de los diferentes flujos sanguíneos y idealizado, la duración de la terapia intermitente de 3 a 4 horas, la terapia de reemplazo renal es continua, como lo dice la palabra, de duración prolongada, y esta se puede llevar, la del SLED, de 6, 12 o 18 horas. La frecuencia, 3 días a la semana la hemodiálisis intermitente, la continua pues va a ser por 24 horas o más, y el SLED pues de 3 o diario puede hacerse. Los costos, en cuanto a los costos, ya sabemos que la hemodiálisis intermitente pues es la menos costosa, pero comparando la terapia SLED y la terapia de reemplazo renal continuo, pues es mucho menos costosa la terapia SLED. En cuanto a la mortalidad, esto es un estudio realizado en el 2011 en diferentes países, comparando la terapia de reemplazo renal continuo y la terapia de reemplazo renal prolongada, y se observó que la mortalidad esperada y la mortalidad observada no tenía diferencias estadísticamente significativas, entonces no tiene mayor mortalidad que la terapia de reemplazo renal continuo. Y también otro estudio que muestra que en los estudios observacionales, es un metaanálisis, sí se observaba una menor mortalidad en estos pacientes, pero viendo ya la mortalidad en diferentes ensayos clínicos aleatorizados, pues no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, con la terapia de reemplazo renal intermitente prolongada hay que tener en cuenta que es una terapia que es segura y menos costosa. Ya pues en cuanto a la tecnología se puede utilizar tanto con máquinas de hemodiálisis intermitente y máquinas de terapia de reemplazo renal continua. Se debe tener en cuenta, igual como con todas las terapias, la prescripción de antibióticos y de otros fármacos, y pues ya se debe estandarizar en una guía.
Las diferentes modalidades, ventajas, desventajas y contraindicaciones. La hemodiálisis intermitente, pues ventajas es de corta duración, tiene alta eficiencia, tiene menos costos en cuanto a los fluidos que se utilizan. Y desventajas es que pues no se puede utilizar en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Contraindicaciones en trauma cerebral agudo, por lo que dijimos, la lesión o el edema cerebral puede empeorar con estas terapias cortas porque pues está aumentado la velocidad de eliminación de solutos. La terapia de reemplazo renal continua es la ideal para pacientes que están inestables hemodinámicamente. Las desventajas es que pues tiene mucho más costo y es más, tiene menor eficiencia que la hemodiálisis intermitente. Y pues las contraindicaciones, los pacientes que necesitan movilizarse. Y la terapia SLED, pues que las ventajas es que es muy fácil, el costo es mucho menor, las desventajas es que tiene, pues algunos autores dicen que baja eficiencia y pues no tiene como tal contraindicaciones. Ya para ir terminando, la diálisis peritoneal también es utilizada para el tratamiento de pacientes que presentan lesión renal aguda y que tienen un compromiso hemodinámico grave o que tienen anomalías de la coagulación y que hacen que la hemodiálisis, la terapia de reemplazo renal continuo, no sea segura. Entonces, como lo vemos en esta tabla y comparándolas con las diferentes terapias que hemos nombrado, tiene pues menor riesgo de infección, de oclusión vascular, menor riesgo de hipotensión o ya sea de sangrado. Indicaciones y contraindicaciones, ya sea renales o no renales, para la diálisis peritoneal, que tenga lesión renal aguda, que esté inestable hemodinámicamente, que se tenga una dificultad para acceder al acceso venoso, que pues, la indicación es remover las toxinas de medio peso molecular y que pues tenga una lesión renal aguda asociada a una cirugía abdominal. Indicaciones no renales para diálisis peritoneal como terapia en unidad de cuidados intensivos, que tenga falla cardíaca congestiva, desórdenes electrolíticos, intoxicación, pancreatitis aguda, falla hepática. Y ya otras contraindicaciones que son relativas, como lo son peritonitis fecalofúngica, falla respiratoria severa, que tenga hipercalemia que comprometa ya la vida, edema pulmonar severo, entre otras. Estas son contraindicaciones relativas. Ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal en lesión renal aguda en unidad de cuidados intensivos. Ventajas es que es una técnica simple, no requiere de un equipo costoso, evita un acceso vascular, por lo tanto evita todas las complicaciones de los accesos vasculares, evita pérdida de sangre, es biocompatible, se utilizan todos los tipos de lesión renal aguda y tiene una mejor recuperación renal y ya pues tiene beneficio en ciertas poblaciones de pacientes. Desventajas es que requiere una buena función de la cavidad peritoneal y puede que no sea adecuada para los pacientes que presentan un edema pulmonar agudo o una hipercalemia que comprometa la vida. Puede ocurrir infección en la peritonitis, como lo puede ocurrir en una diálisis peritoneal de un paciente ambulatorio. Puede causar pérdida de proteínas, hiperglicemia, hipernatremia, entre otros. Las diferencias de los diferentes modalidades de la diálisis peritoneal, que puede ser intermitente o continua, o tidal, que es dejar un volumen en la cavidad abdominal. Vemos que el aclaramiento de urea lo hace una diálisis, pues la que más hace es la automatizada, y también la ultrafiltración es la que mayor tiene. En cuanto a las guías, lo que recomiendan las guías de la ICP, de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, recomiendan que se puede utilizar la diálisis peritoneal en lesión renal aguda. Más adelante vamos a evaluar la dosis de cada una de estas terapias de reemplazo renal continua, pero para ir conociendo que si hay guías que avalan el uso de este tipo de terapia en lesión renal aguda. Bueno, ventajas y desventajas de todas estas terapias, en la que la terapia de reemplazo renal continuo permite una remoción de fluidos de soluto, un control ácido-base. Desventajas es que el paciente pues no se puede movilizar, puede haber problemas con el acceso y tiene un control adecuado de electrolitos y de temperatura.
En la hemodiálisis intermitente hay efectos hemodinámicos adversos y pues tiene un buen control de solutos. Y en la diálisis peritoneal pues tiene buen control de solutos, el riesgo es que puede haber mayor hiperglicemia y tiene un adecuado control, no puede tener un adecuado control de electrolitos. Ya las diferentes terapias que hemos evaluado, diálisis peritoneal, hemodiálisis intermitente y todas las terapias de reemplazo renal continua, se debe evaluar pues la complejidad de cada uno, la eficiencia, el costo, como lo vemos, el costo de la terapia de reemplazo renal continua es mucho mayor y cuando se utiliza pues la hemodiálisis, hemodiafiltración o venosa continua. Ya no se necesita terapia de anticoagulación en diálisis peritoneal, en el resto de terapias sí se necesita. El riesgo de hemorragia en todas es moderado, excepto en la diálisis peritoneal que es baja. El riesgo de infección en todas es menor que en la diálisis peritoneal. Y ya pues el control del volumen de fluido extracelular es muy bueno en todas las terapias de reemplazo renal continuo. Usados en hipotensión, por lo general la hemodiálisis intermitente no, porque genera mayor inestabilidad hemodinámica. Igualmente, estos pues son otras características según la modalidad, según la duración, la frecuencia. Ya hemos hablado de cada una de las características diferentes de cada una de las terapias. Finalmente, es importante reconocer que cuando se utilizan estas terapias de reemplazo renal continua, es importante tener una seguridad y una calidad en estas terapias y se debe mantener un grupo multidisciplinario, evidentemente con los médicos de unidad de cuidados intensivos, con colaboración de nefrología, que pues esto lleva a que el paciente reciba una adecuada terapia y una adecuada indicación de terapia de reemplazo renal continuo en pacientes que tienen lesión renal aguda y lo requieren. Conclusiones, estas terapias han mostrado un desarrollo tecnológico significativo. Las terapias híbridas o extendidas, o lo que hemos hablado de terapia de reemplazo renal intermitente prolongada o las terapias continuas, deben ser consideradas como primera opción en el paciente crítico con requerimiento de terapia de reemplazo renal y se necesita un equipo interdisciplinario entre intensivistas y nefrología para indicación y aplicación apropiada de estas terapias.